Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Se escucha Hola, bien? profe. ¿Bien y usted? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Sí? Todo Hola, bien por acá. profe. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, voy a intentar proyectar en otro formato, como lo hacía en clase el año pasado, pero se produjo un desfase entre lo que yo decía y lo que iba presentando. Bueno, el- la forma esta de presentar tiene la ventaja de que yo puedo colocar un puntero acá para ir indicando algunas cosas de la presentación. Si es que se produjera un desfase, bueno, voy a tener que volver, ¿no es cierto?, a la forma en que lo hacía normalmente. Bien, lo que vamos a ver hoy es la aplicación de... voy a chequear si se está grabando. Sí, se está grabando. La aplicación de lo que vimos, ¿no es cierto?, de motores a combustión, ¿ya? Se van a dar cuenta que en realidad la aplicación es bastante fácil, no es algo tan complicado. Voy a colocarlo ahí a ver si es que... No, no. Ahí. Entonces la idea ahora es evaluar un motor a combustión diésel de 4 tiempos que tiene las características que se indican acá. La razón de compresión, que yo les decía que es una característica de un motor a combustión, que es la razón entre el volumen máximo que se tiene cuando el pistón se mueve hasta el punto muerto inferior, y el volumen mínimo, ¿no es cierto?, que se tiene cuando el pistón se mueve, ¿no es cierto?, hasta el punto muerto superior. Entonces el pistón, ¿no es cierto?, realiza una carrera y se mueve entre esos dos puntos, y esos dos puntos definen dos volúmenes, ¿no? Y la razón del volumen máximo que se tiene ahí y el volumen mínimo corresponde entonces a la razón de compresión. Otro dato que se da es el exceso de aire, ¿no?, para analizar lo que es la combustión. Y después otras características que también son importantes son la temperatura y la presión a la que se encuentra el aire que se utiliza en el motor a combustión, el poder calorífico del combustible, la razón combustible-aire estequiométrica, ¿no es cierto?, que la doy acá. Si yo eventualmente no la diera, ¿no es cierto?, y si es un petróleo o si es benzina, ya vimos, ¿no es cierto?, en la clase del miércoles, que esa razón combustible-aire estequiométrica es del orden de magnitud que yo indico acá, ¿no? Entonces, si no lo doy, eso ustedes ya lo dan por asumido, ¿ya?, como que lo saben. Si es que el combustible fuese diésel o si fuese gasolina. Otro dato que doy es la cilindrada del motor, ¿no es cierto? Bueno, se le llama cilindrada y no volumen, que es lo mismo que el volumen barrido. Eh, y acá en los motores se le llama cilindrada por el hecho de que el volumen que barre, ¿no es cierto?, el pistón es un volumen cilíndrico. Y como es cilíndrico, por eso uno a veces le llama cilindrada, ¿no es cierto?, y no volumen barrido. En otros compresores, en otros equipos, ¿no es cierto?, como por ejemplo los compresores, ¿no es cierto?, la forma de la cámara de compresión no es cilíndrica, ¿no? Por ejemplo, hay compresores a espiral, hay compresores a tornillos, donde las cámaras de compresión no son cilíndricas, y ahí es mejor hablar de volumen barrido. Y por eso que a veces yo tiendo mejor a hablar de volumen barrido más que de cilindrada, porque cilindrada solamente tiene sentido, ¿no es cierto?, en el caso de que la zona de compresión sea cilíndrica. Ya, otras características que también son importantes para determinar, ¿no es cierto?, la presión media efectiva son la eficacia interna del motor, el rendimiento mecánico del motor y la eficacia de flujo del motor. Y también, bueno, se necesita la velocidad a la que está girando el motor. En este caso son 4000 RPM. Nos piden calcular el rendimiento teórico, ¿cierto?, y la potencia al eje neta y el rendimiento del motor a combustión, para esas características, ¿no es cierto?, de motor y esas condiciones de funcionamiento.
Para el análisis del ciclo teórico, vamos a considerar que el fluido que se utiliza es un fluido equivalente que tiene las propiedades del aire, con un C sub P de 1005 Joule dividido por kilogramo Kelvin y un R igual a 287 Joule dividido por kilogramo Kelvin. Ok, ya, veamos entonces cómo podemos abordar este problema. Ya lo primero que habría que calcular, ¿no es cierto?, es el rendimiento interno del ciclo teórico, ¿no? O el rendimiento del ciclo teórico, ¿no? Y bueno, acá, ¿no es cierto?, como el motor es un motor diésel, bueno, usamos, ¿no es cierto?, la ecuación que corresponde de un motor diésel, ¿no? Y esta depende del gamma, ¿no es cierto?, de un calor adimensional y de la razón de compresión, ¿no? El gamma, bueno, yo les dije, ¿no es cierto?, que asumieran de que el fluido de trabajo para analizar el ciclo ideal se comportaba como el aire, que uno lo analizara, ¿no es cierto?, tomando las propiedades, por lo tanto, ¿no es cierto?, del aire. Entonces, en base a eso, el gamma va a ser igual a 1,4, ¿no es cierto?, que corresponde al gamma del aire, ¿no? R sub B es la razón de compresión, era un dato del enunciado, era igual a 23, y nos queda, por lo tanto, que determinar este calor adimensional, este Q con superíndice de asterisco, donde ese Q es igual, ¿no es cierto?, al calor que es específico que se recibe en el proceso 2.3 del ciclo diésel, dividido por el C sub P del aire por la temperatura que se tiene en 1, ¿no es cierto?, la temperatura de admisión, que en este caso, bueno, sería la temperatura a la que está el aire, ¿sí? El aire está a 20 grados Celsius, bueno, esa temperatura la tenemos que expresar aquí en Kelvin, 20 grados Celsius son 293 Kelvin, el C sub P del aire es igual a 1005, Joule dividido por kilogramo Kelvin. Bueno, el PCI es un dato, era 43,1 megajoule, ¿no es cierto? Aquí tenemos que expresarlo en kilojoule dividido por kilogramo para que sean unidades compatibles. Y la razón combustible-aire, bueno, se determina de la razón combustible-aire estequiométrica y del exceso de aire. De esa forma, entonces, determinamos el RCA. Y, bueno, reemplazando nos da este valor, 5,529, reemplazamos en esta ecuación, y de esa forma, ¿no es cierto?, obtenemos el rendimiento del ciclo teórico, ¿ya?, que es del orden de 64,3%. Bueno, como son ecuaciones, ¿no es cierto?, complejas, ¿no es cierto?, de a veces tipear, es importante que ustedes, ¿no?, lo practiquen antes, ¿no es cierto?, de una evaluación, ¿no? La pueden ya tener preprogramada, ¿no es cierto?, en Excel, o en el IS, o en MATLAB, o en el programa que ustedes usen, ¿no es cierto?, o las calculadoras actualmente también permiten grabar ecuaciones, y después ingresan los datos de entrada y les calcula todo. Entonces, para evitar, ¿no es cierto?, esos errores de tipeo que a veces uno comete cuando realiza una evaluación, bueno, mejor prepararse, ¿no es cierto?, tener las ecuaciones ya previamente escritas, ¿no? Y con eso uno evita también cometer errores, porque a veces en la copia de una ecuación uno a veces omite una división o omite un signo más o un paréntesis y ya llega a un resultado que no corresponde. Bien, con eso tenemos entonces el rendimiento interno teórico, aquí es lo primero que se podría calcular. Luego podemos calcular la presión media efectiva. La presión media efectiva se determina con el rendimiento mecánico, la eficacia interna, el rendimiento del ciclo teórico, la eficacia de flujo, el volumen específico del aire, la razón combustible de aire y el PCI. Veamos qué podemos calcular de acá. El rendimiento mecánico es un dato que está en el enunciado, ¿no? Lo vamos a asumir, ¿no es cierto? La eficacia interna, ¿no es cierto?, es un dato que también está en el enunciado, por lo tanto lo vamos a asumir. El rendimiento del ciclo teórico lo calculamos, ¿sí?, para el rendimiento de un ciclo diésel. La eficacia de flujo es un dato que se da. La razón combustible de aire se calculó en la parte anterior. Y el PCI, ¿no?, es un dato del enunciado, ¿no? Por lo tanto, lo único que tenemos que calcular de acá es el volumen específico del aire, que depende de la constante específica del aire, la temperatura del aire a la entrada del motor y la presión a la que está el aire, ¿no?, a la entrada del motor. R se conoce, ¿no?, la temperatura del aire eran 20 grados Celsius y la presión era de 1 bar, ¿no? Recuerden que para poder aplicar
la ecuación de los gases ideales, si R está en Joule dividido por kilogramo Kelvin, la temperatura tiene que estar en Kelvin y la presión tiene que estar en pascales para que el volumen específico me dé en metros cúbicos por kilogramo. Ahí si tienen dificultades, ¿no es cierto?, con las unidades, reemplacen las unidades que corresponden a cada uno de estos términos para que se den cuenta de que se llega a esa unidad. Si reemplazamos la ecuación de la presión media efectiva usando el PSI en kilojoule dividido por kilogramo y el volumen específico en metros cúbicos dividido por kilogramo, vamos a obtener, ¿no es cierto?, la presión media efectiva en kilopascales. Y al reemplazar nos da 957,9 kilopascales. Esa sería entonces la presión media efectiva, ¿no es cierto?, que se tiene en este motor, que es una presión, como les decía yo en la clase del miércoles, es una presión ficticia. No es que se tenga esa presión, ¿no es cierto?, dentro del motor. Es una presión ficticia simplemente que nosotros usamos para poder determinar la potencia al eje. ¿Y cómo lo usamos? ¿No es cierto?, multiplicando esa presión media efectiva por el volumen barrido o la cilindrada del motor, por la velocidad a la que gira el motor, por la intermitencia. En este caso, ¿no es cierto?, como el motor es de 4 tiempos, la intermitencia es igual a 1/2, la velocidad tiene que estar en 1 partido por segundo, por lo tanto los 4000 RPM, revoluciones por minuto, tenemos que dividirlo por 60, ¿no es cierto?, para que nos quede revoluciones por segundo, ¿no es cierto?, que es equivalente a 1 partido por segundo. El volumen barrido o la cilindrada es un dato, ¿no es cierto?, estaba en el enunciado. Si reemplazamos, nos da una potencia del orden de 79,8 kilowatts. Ya, en la guía a veces yo doy el volumen de un cilindro y doy el número de cilindros. ¿Ya? En ese caso, ¿no es cierto?, el volumen barrido va a ser el número de cilindros por el volumen que tiene un cilindro. ¿Ya? Ese sería el valor que reemplazamos acá, ¿no es cierto?, para poder aplicar esta ecuación. Y ahí finalmente, bueno, lo que tenemos que calcular, ¿no es cierto?, es el rendimiento del motor. Para calcular el rendimiento del motor necesitamos la potencia al eje, que ya se calculó, el flujo de combustible y el PSI. Para calcular el flujo de combustible necesitamos primero determinar el flujo de aire y conocer el RCA, que ya se determinó. Y el flujo de aire se calcula con la eficacia de flujo, ¿no?, sabiendo, ¿no es cierto?, que la eficacia de flujo era la razón, ¿no es cierto?, entre el flujo que aspira el motor con respecto, dividido por el flujo teórico que podría aspirar el motor. Si de esa definición de eficacia de flujo despejamos el flujo de aire, digamos, a esta ecuación que está acá, que va a depender de la eficacia de flujo, que es un dato, el volumen barrido o de la cilindrada del motor, que también es un dato, la velocidad, que es un dato, la intermitencia, que en este caso es igual a 1/2 porque es un motor de 4 tiempos, y del volumen específico del aire a la entrada, que ya se calculó antes, ¿no? Bueno, esta intermitencia, ¿por qué para un motor de 2 tiempos y por qué para un motor de 4 tiempos es distinto? Bueno, es porque se refiere a cuántos ciclos realiza el motor, ¿no es cierto?, por una vuelta del eje. En el caso del motor de 2 tiempos, tiene que dar 2 vueltas el eje para realizar un ciclo. En el caso del motor de 2 tiempos, en una vuelta el motor realiza un ciclo, ¿no? Por eso la intermitencia para un motor de 2 tiempos es igual a 1, y para el caso del motor de 4 tiempos es igual a 1/2. Y de esa forma entonces determinamos para ese motor, ¿no es cierto?, con esas características, cuál debería ser, ¿no es cierto?, el rendimiento, cuál debería ser la potencia al eje, y cuál es el consumo de combustible. Y bueno, si es que esto lo anclamos, ¿no es cierto?, a un análisis de combustión, teniendo el consumo de combustible o el flujo de combustible, podríamos ver, ¿no es cierto?, cuáles son los flujos de emisiones de contaminantes, por ejemplo, ¿no es cierto?, para un vehículo, ¿no es cierto?, que eventualmente trabaje todo el tiempo a esta misma condición, o para un motor a combustión que trabaje todo el tiempo en esta misma condición durante un mes, ¿no es cierto?, podemos ver, ¿no es cierto?, cuántas van a ser las emisiones de contaminantes durante todo ese mes, ¿no es cierto?, además de tener su rendimiento, consumo. Si sabemos cuánto es el costo del combustible, podemos hacer un análisis económico después, ¿no?, para ver cuánto es el costo asociado, ¿no es cierto? Y si este motor está unido a un generador eléctrico y conocemos el rendimiento del generador eléctrico, bueno, vamos a tener, ¿no es cierto?, la potencia eléctrica, y con eso vamos a tener cuánto es el costo de producción, ¿no es cierto?, de energía eléctrica para un grupo electrógeno.
Pero si se fijan, ¿no es cierto?, podemos hacer muchas cosas, ¿no? No nos podemos solamente quedar, ¿no es cierto?, con calcular el flujo de aire, el rendimiento y hasta ahí nomás, sino que pensar, ¿no es cierto?, en para qué utilidad tiene este motor, para qué yo lo podría utilizar, ¿sí? Qué cosas más, o qué otras cosas yo puedo calcular, ¿no es cierto?, considerando lo que ya conozco, lo que he visto tanto en el curso, ¿no es cierto?, como en otras asignaturas, ¿sí? Pensando en cómo integrar toda la información que ustedes adquieren aquí en la carrera, ¿ya? Ya, este es el primer problema, ¿ya? Si se fijan, es muy corto, muy simple, ¿no es cierto? No hay grandes de esas complicaciones, ¿no es cierto?, para analizar este tipo de problemas. Ya, tomemos el mismo motor ahora para un segundo problema y sobrealimentémoslos con aire, ¿no? Coloquémosles un turbocompresor que se utiliza para inyectar el aire al motor a combustión, que es lo que hacemos acá. Entonces, lo que hacemos, ¿no es cierto?, es agregar un compresor, que en este caso, bueno, solamente para fines, ¿no es cierto?, didácticos, este compresor es movido por el mismo motor a combustión, ¿ya? No es como el que vimos en la clase del miércoles, donde el compresor era movido por una turbina. Acá vamos a considerar, ¿no es cierto?, que el compresor es movido por el mismo motor a combustión y que es ese compresor el que aspira el aire, ¿no es cierto?, para inyectarlo después al motor a combustión. Entonces el aire lo aspira, lo comprime entre 0 y 1', después hay un enfriador de aire que lo enfría desde 1' hasta 1, y de ahí, bueno, ingresa al motor. Bueno, para poder analizar este sistema necesitamos conocer algunas características del compresor y del enfriador, y esas son las que se dan acá en el enunciado. Se da la razón de presión del turbocompresor. Estas razones de presión normalmente son bajitas, ¿eh? Son del orden de 1,2, 1,3. Bueno, aquí yo puse un valor grande, no sé, de 1,5. Doy la eficacia politrópica del turbocompresor, ¿no?, para poder analizar el proceso de compresión, y doy la eficacia del enfriador. Y bueno, pido acá, ¿no es cierto?, determinar las condiciones del aire a la salida del enfriador en presión y temperatura. Y para eso, bueno, les pido que asuman de que este enfriador es enfriado por el aire ambiente y que el flujo capacitivo mínimo está del lado del aire, ¿ya? Es decir, que el flujo capacitivo mínimo va a ser el flujo de aire, ¿no es cierto?, por el CP del aire, y en este caso corresponde al aire que está siendo comprimido, ¿ya? Entonces el flujo de aire comprimido, ¿no es cierto?, por el C del aire en este caso. Además, tenemos que calcular el rendimiento, ¿no? Y la potencia al eje del rendimiento del ciclo teórico, la potencia al eje del motor a combustión y el rendimiento del motor a combustión con turbocompresor y enfriador también. Se conoce el C sub P del aire y el R del aire. Entonces aquí veamos entonces el efecto que produce esta sobrealimentación del motor a combustión. Ya, entonces lo primero que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, es analizar el compresor, ¿no? Y para eso tenemos que ver, ¿no es cierto?, cuál va a ser la temperatura y la presión a la salida del compresor, ¿no? La temperatura a la salida del compresor, bueno, la determinamos considerando el proceso de compresión politrópico, ¿no?, donde la temperatura de salida, ¿no es cierto?, va a ser igual a la temperatura de entrada por la razón de presión elevado a n-1 partido por n, ¿no? Y n-1 partido por n, bueno, de acuerdo a esta definición de eficacia politrópica, es igual a gamma menos 1 dividido por la eficacia politrópica por gamma. Bueno, en este caso, como es aire, conocemos el gamma del aire, la eficacia politrópica es un dato que se da en el enunciado. La temperatura de entrada al compresor era de 20 grados Celsius, son 293 Kelvin. La razón de compresión, ¿no es cierto?, la razón de presión en el compresor era de 1,5. Con eso calculamos la temperatura a la salida del compresor, la temperatura en T1'. Después aplicamos la ecuación de transferencia de calor, que nos dice que el flujo de calor transferido va a ser igual a la eficacia por el flujo capacitivo mínimo por la diferencia de temperatura máxima, que en este caso va a ser la temperatura en 1' menos la temperatura ambiente. Y ese flujo de calor va a ser igual al flujo de aire que está siendo comprimido, que pasa de 1' a 1, por el C sub P, por la diferencia de temperatura que se tiene entre 1' y 1.
Ya, aquí está al revés. ¿Ya? Este debería ser T1' acá y T1 allá. Bueno, tomando en cuenta eso y yendo, ¿no es cierto?, a la definición de eficacia politrópica, si reemplazamos los términos y sabiendo que este flujo capacitivo mínimo es igual a este producto que está acá, entonces la eficacia me queda solamente en función de las temperaturas. ¿Ya? Si ustedes reemplazan, ¿no es cierto?, la definición de eficacia es el flujo de calor transferido, que es este flujo que está acá, por el flujo de calor máximo que se podría transferir, dividido, ¿no es cierto?, por el flujo de calor máximo que se podría transferir, que es igual al flujo capacitivo mínimo por esta diferencia de temperatura máxima. Entonces se simplifica el flujo capacitivo mínimo por lo que está en el numerador y nos queda solamente en función de las temperaturas. Y al quedarnos solamente en función de las temperaturas, ¿no es cierto?, T1' y T ambiente, podemos calcular entonces T1, conociendo la eficacia del intercambiador de calor, que era de un 60%. Si reemplazamos, bueno, nos da, ¿no es cierto?, una temperatura a la salida del enfriador de 310,1 Kelvin. Ya, entonces, teniendo la temperatura, ¿no es cierto?, aquí en 1 y teniendo la presión en 1, ¿no es cierto?, porque sabemos que la razón de presión era 1,5 y como la presión aquí era 1, entonces, por lo tanto, la presión en 1' va a ser 1,5 bar, y si consideramos el enfriador como isobárico, entonces la presión en 1 va a ser igual, ¿no es cierto?, a la presión en 1', que es igual a 1,5 bar. Considerando entonces esta temperatura y esta presión, reemplazamos para determinar el volumen específico que tendríamos en el punto 1, es decir, en la aspiración del motor a combustión. Teniendo ese dato, tenemos entonces que recalcular el rendimiento del ciclo teórico. Y, bueno, lo que cambia, ¿no es cierto?, es la temperatura en 1. La temperatura en 1 ya no es 20 grados Celsius, es la temperatura, ¿no es cierto?, a la que ingresa el aire, ¿no es cierto?, al motor a combustión, ya no es 20 grados Celsius, sino que es 310,1 grados Celsius, ¿no es cierto?, que es la temperatura que se tiene después del enfriador. Ya, reemplazamos, ¿no es cierto?, para calcular este Q adimensional, reemplazamos ese Q adimensional en la definición del rendimiento teórico, calculamos, ¿no es cierto?, el rendimiento teórico, que no difiere mucho, pero hay una diferencia, ¿sí?, pero no tanto, pero sí lo hay, ¿no es cierto? Tendría que recalcular eso. Y luego calculamos la potencia al eje, ¿no?, y previo a eso nosotros necesitamos calcular la presión media efectiva, ¿no? Y nuevamente acá la presión media efectiva, ¿no es cierto?, todo se mantiene excepto este rendimiento que cambió, ¿no es cierto?, que fue el que se calculó antes, y el volumen específico del aire a la entrada, ¿no?, que aquí disminuye bastante, ¿no?, baja a 0,593. Y eso hace que la presión media efectiva aumente, ¿ya? Ahora es de 1365. ¿No? En el problema anterior, la presión media efectiva, ¿no es cierto?, era de 957 o prácticamente 958. ¿No? Y debido a que cambió el volumen específico, entonces subió a 1365. ¿No? Y como aumentó la presión media efectiva, al reemplazar acá en la expresión de la potencia al eje, aumenta la potencia que voy a tener al eje del motor a combustión. Aumentó a 113,7 kilowatts. Ya, esta es la potencia que yo tengo al eje del motor a combustión. No es la potencia neta, ¿no es cierto?, que me queda disponible para mover lo que esté conectado a ese motor. Entonces, para determinar la potencia neta que queda disponible para mover otro equipo, tenemos que descontarle la potencia al eje del compresor. Y para hacer eso, tenemos que calcular, ¿no es cierto?, la potencia al eje del compresor, que va a ser igual al flujo de aire por el C sub P del aire, por la diferencia de temperatura que se tiene a través del compresor, que sería T1' menos T0. Y en esta expresión necesitamos calcular el flujo de aire. Y el flujo de aire se calcula de la eficacia de flujo del motor a combustión. Lo calculamos, ¿no es cierto?, considerando el volumen específico de este problema en particular, el volumen específico del aire, ¿no es cierto?, de este problema en particular. Con eso nos da, ¿no es cierto?, una potencia al eje del compresor de 5,7 kilowatts. Se la descontamos, ¿no es cierto?, la potencia al eje del motor y nos queda una potencia neta de 108 kilowatts, ¿no?
Es decir, que nos quedan 108 kilowatts para mover lo que yo quiera, ¿no? Un generador, ¿no es cierto? O si es un motor que se usa para mover un vehículo, nos quedará esa potencia para poder mover el vehículo. Aquí es mayor, ¿no es cierto?, a la potencia que habíamos calculado antes, ¿no? En el problema anterior, ¿no es cierto?, la potencia neta que nos quedaba disponible era de 79,8 kilowatts, ¿no? Era prácticamente 80 kilowatts, ¿no? Aquí nos aumentó la potencia, ¿no es cierto?, a 108 kilowatts, ¿no? De 80 a 108. Entonces, tenemos como 28 kilowatts más, ¿no es cierto?, debido a este compresor, ¿no es cierto?, que se coloca acá para sobrealimentar el motor. Bueno, teniendo el flujo de aire que se calculó de la eficacia de flujo, podemos calcular el flujo de combustible y con el flujo de combustible podemos calcular ahora el rendimiento del motor a combustible, que no mejora, se mantiene, de hecho disminuye un poquito, ¿no es cierto?, en comparación a la anterior, pero bueno, el beneficio, ¿no es cierto?, que se tiene en sobrealimentar el motor con aire, ¿no es cierto?, es este que está acá, ¿no? Si tiene más potencia al eje disponible, ¿no? Bien, bueno, son los dos problemas, ¿no es cierto? Y es quizás lo más complejo que ustedes podrían ver en el análisis de un motor a combustión, ¿no? Por eso que no tengo más ejercicios resueltos, ¿no es cierto? En la guía ustedes ahí podrán practicar y ver otras alternativas de formulación de problemas de motores a combustión, pero en general, ¿no es cierto?, no es más complejo de lo que yo presenté acá en esta práctica. Ok, no sé si tienen alguna consulta con respecto a esto, a esta explicación. ¿No? ¿No se produjo un desfase entre lo que yo explicaba y lo que mostraba acá, o sí? No, profe, sería bien. Ok, bien, si no tienen dudas, entonces dejamos hasta por acá la práctica de hoy. Y, ¿sí? Una cosa aparte, o sea, no de la práctica, ¿usted sabe más o menos cuándo van a terminar de subir las notas? Es que como que estoy revisando a cada rato, entonces, para tener Sí, una idea. no, lo que pasa es que, bueno, mi avance es bastante lento por día, entonces logro corregir como 10 por día, pero de aquí al domingo ya van a estar las notas, así que eh, todo depende mucho de las cargas, ¿no es cierto? Esta semana he tenido bastante carga y por eso que he avanzado tan poquito por día. Ya, profe, gracias. Pero el fin de semana sí van a estar sí o sí todas las notas. Ya, y si tienen dudas, ¿no es cierto?, con respecto a la corrección, me envían un correo, ¿no es cierto?, diciendo, pero ojalá explicando bien, porque me puedo equivocar a veces en la suma de puntos, ¿no es cierto?, o a lo mejor a veces no consideré algo que ustedes tenían en otra hoja. Me explican claramente, ¿ya? No esas explicaciones que a veces me dan los alumnos de que, profe, merecía más nota, pero me equivoqué en esto, porque finalmente lo que yo veo como profesor, ¿no es cierto?, es lo que ustedes escriben ahí sobre la hoja, ¿no es cierto?, y no lo que ustedes quizás pensaron en el momento, ¿no? Entonces, si van a hacer alguna consulta con respecto a la corrección, ojalá sea comparando, ¿no es cierto?, con la pauta que yo entregué. Ahora, bueno, los resultados a veces son discutibles, a lo mejor la forma en que ustedes abordan los problemas, eso igual podría yo igual ahí revisar. Pero cuando hay, por ejemplo, errores como conceptuales, eh, si es que se equivocaron en eso, es difícil que yo pueda dar marcha atrás, ¿no es cierto?, en la revisión. Por lo general, no soy muy severo, ¿no es cierto?, en la corrección, a menos que haya un error conceptual grave. Cuando hay un error conceptual grave, ahí soy bastante severo. Si veo que el alumno tiene una noción de lo que está haciendo, ahí siempre asigno puntaje, siempre y cuando lleguen a resultados, ¿eh? Porque a veces también hay alumnos que solamente plantean las ecuaciones y no es esa la idea, ¿no es cierto? Porque si ustedes usan ahora todo el material, tienen todas las ecuaciones disponibles, entonces no es llegar y copiar las ecuaciones y pensar que con eso van a tener puntaje. La idea es que ustedes sepan usar esas ecuaciones
y que lleguen a resultados que sean relativamente coherentes. Así es que, bueno, espero que este fin de semana ya tenga todas las notas. Bueno, y me disculpo, en realidad, siempre me excuso por los atrasos. Y este semestre en realidad es un poco justificado. Tengo mucha carga en cuanto a asignaturas y en cuanto a otras actividades que realizo acá en el departamento. Bien, ¿alguna otra consulta? Ok, ya, entonces nos vemos la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana. Cualquier duda que vayan teniendo en el estudio que tengan con respecto al certamen, me van consultando, ojalá a través de los foros para poder responder a más de uno, ¿no es cierto? O si no, bueno, ahí por correo me pueden ir preguntando también. Nos vemos la próxima semana, entonces, que tengan buen fin de semana. Nos vemos, profe. Ya, chao, chao. Chao, profe. Chao.